Buenas tardes, ingeniero Larrea. El día de hoy tenemos el grato honor de presentarles nuestro proyecto titulado El análisis comparativo de los métodos anticonceptivos más eficaces y su aplicación entre los estudiantes del paralelo H de la Facultad de Salud en la Universidad Nacional de Chimborazo. Este proyecto fue elaborado por los siguientes integrantes: Belén Bermúdez, Ariela Benalcázar, Emily Mendoza y mi persona. Como punto número 1, introducción. Este proyecto realiza un análisis comparativo de los métodos anticonceptivos más eficaces y su uso entre los estudiantes del paralelo H y de la Facultad de Salud en la Universidad Nacional de Chimborazo. Evalúa la efectividad, efectos secundarios, accesibilidad y preferencias personales. Es la clave para estos estudiantes, quienes deben tomar decisiones importantes sobre su salud reproductiva mientras se prepara para su futuro profesional. La diversidad socioeconómica y cultural de los estudiantes influye en sus prácticas anticonceptivas. Este estudio identifica sus preferencias y factores determinantes, como la educación sexual previa y el acceso a servicios de salud. A nivel global, el 45% de los embarazos son no planificados, destacando la importancia de la educación sexual y el acceso a anticonceptivos eficaces. Se utilizan métodos anticonceptivos hormonales, de barrera y dispositivos intrauterinos, y se recopilarán datos mediante una revisión de la literatura y encuestas a los estudiantes del paralelo H. Este proyecto busca evaluar la eficacia y el uso de diversos métodos, destacando su relevancia para la salud reproductiva en el contexto universitario. Como objetivo del proyecto tenemos analizar y comparar la eficacia de los métodos anticonceptivos más utilizados por los estudiantes del paralelo H de la Facultad de Salud en la Universidad Nacional de Chimborazo. Como objetivos específicos, tenemos realizar una evaluación exhaustiva de los diferentes métodos anticonceptivos disponibles, considerando sus características, ventajas y desventajas. Investigar el nivel de conocimiento y la utilización de métodos anticonceptivos entre los estudiantes del paralelo H y comparar la eficacia percibida y la preferencia de los métodos anticonceptivos empleados por los estudiantes del paralelo H. Metodología. En la fase número 1 se realizó la revisión bibliográfica, en el cual la primera fase del proyecto pues consistía en una revisión exhaustiva de la literatura existente sobre los métodos anticonceptivos. Se analizaron estudios previos, informes de organismos internacionales como la OMS y publicaciones científicas revelantes para clasificar y evaluar la eficacia de los diferentes tipos de métodos anticonceptivos. Esta revisión proporcionó el marco teórico y los datos comparativos necesarios para el análisis posterior. En la fase número 2 se realizó la recopilación y el análisis de datos, en el cual pues esta involucró la realización de encuestas entre los estudiantes del paralelo H de la Facultad de Salud. Se diseñó un cuestionario con preguntas cerradas para poder explorar variables como el uso actual de los métodos anticonceptivos, tipos preferidos, percepciones sobre la eficacia y su seguridad. Una vez recolectados estos datos, las encuestas se analizaron y se utilizaron técnicas estadísticas como las barreras de pastel, entre otras. Se calcularán el porcentaje de uso de conocimientos de los diferentes métodos anticonceptivos. Los resultados se compararon con los hallazgos de la revisión bibliográfica para poder identificar similitudes y diferencias con la finalidad de obtener resultados claros y precisos. Como bien mencionamos en la metodología, nuestro proyecto se va a basar en lo que es las encuestas, las cuales nos van a permitir tener estadísticas y datos más claros sobre el proyecto. Nuestra encuesta se basó en 10 preguntas cerradas, en las cuales nos facilita así la tabulación y el análisis de los datos. Por cuestiones de tiempo no les voy a poder leer las 10 preguntas, sin embargo, optaré por leerles las más importantes. La pregunta 1 de nuestra encuesta dice: ¿utiliza usted algún método anticonceptivo actualmente? Como alternativas tuvimos sí y no.
27 estudiantes, representando al 67,5%, mencionaron que sí usan métodos anticonceptivos. Sin embargo, el 32,5%, representando a 13 alumnos, mencionan que no. En la pregunta número 2, considero que es una de las más importantes, les hacemos preguntar a los estudiantes cuál de los siguientes métodos anticonceptivos son los que usan. Para ello, les damos las siguientes alternativas: preservativo, píldoras anticonceptivos, inyecciones, dispositivos intrauterinos, parche anticonceptivo, implante subdérmico y método de ritmo. En sus respuestas, notamos que el 75% de los estudiantes que respondieron a la encuesta afirman que usan preservativo como método anticonceptivo. El 10% afirma que su método anticonceptivo usual son las píldoras. El 2,5% menciona que las inyecciones son su método anticonceptivo. En el dispositivo intrauterino tenemos una tasa porcentual del 0%. En el parche anticonceptivo también una tasa porcentual del 0%. En el implante subdérmico tenemos un porcentaje de 5%. Y en el método del ritmo o del calendario tenemos un 7,5%. A continuación, en la tercera pregunta, dice lo siguiente: ¿qué tan seguro se siente respecto a la eficacia del método anticonceptivo que usted utiliza? Como alternativas tenemos seguro, neutral, inseguro. El 40% afirma que se siente seguro al usar su método anticonceptivo usual. El 57,5% muestra una posición neutral de fiabilidad con respecto a su método anticonceptivo. El 2,5%, que es la minoría, reporta que se siente inseguro al momento de usar su método anticonceptivo. Bien. La pregunta 4. ¿Cuál es la principal razón por la que elige su método anticonceptivo actual? Les presentamos las siguientes alternativas: prevenir embarazos no deseados, evitar infecciones de transmisión sexual, por ambas razones, es decir, por prevenir embarazos no deseados y infecciones de transmisión sexual. Otra de las alternativas es solo porque los demás lo usan. Y por último, la facilidad de uso. Para prevenir embarazos no deseados, el 25% seleccionó esta respuesta, el 2,5% para evitar infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, la mayoría, representando al 70%, afirma que por ambas razones. Solo porque los demás lo usan, ninguna persona la contestó. Y por la facilidad de uso, el 2,5%, que representa a una minoría. Bien, voy a saltarme luego a la pregunta número 6, en la cual dice: ¿ha recibido educación formal sobre el uso de métodos anticonceptivos? Como respuesta tenemos sí o no. El 90% de los estudiantes afirma que sí ha tenido educación formal sobre el uso de métodos anticonceptivos. Sin embargo, el 10%, aunque es minoría, igual representa una cantidad considerable, afirma que no ha recibido educación sexual. Bien. Me voy a saltar luego a la pregunta 8, la cual dice: ¿ha consultado alguna vez con un profesional de la salud la elección de métodos anticonceptivos? Como alternativa tenemos sí y no. Este de aquí nos muestra un resultado parejo con el 50 y 50%, es decir, 50 personas afirman que han recibido asesoría por un profesional. Sin embargo, el otro 50 afirma que no ha recibido asesorías por un profesional. Y por último, me iré a la pregunta 10, que dice: ¿considera que dispone de suficiente información para elegir un método anticonceptivo adecuado? Como alternativas tenemos sí y no. El 60% respondió que sí dispone de la suficiente información, o al menos la necesaria, como para poder seleccionar el método anticonceptivo adecuado. Mientras tanto, el 40% respondió que no. Es una cantidad bastante considerable, casi que empatan un 50 y 50.
Les voy también a redactar los resultados de la fase número 3, en la cual en esta fase lo que buscamos era hacer un análisis comparativo de los diferentes métodos anticonceptivos más usados y ver el porcentaje de eficacia entre ellos y comparar cuáles son los más efectivos. Tenemos al implante subdérmico con un 99.2% de efectividad, el DIU, dispositivo intrauterino, con un 99% de efectividad, luego la vasectomía con un 99%, la ligadura de trompas del 99%, las inyecciones con un 95% de efectividad, las pastillas y los parches con un 91% de efectividad, los preservativos con un 82% de efectividad y el método de ritmo con un 60% de efectividad. Como conclusión de todo esto, tenemos que el implante subdérmico, el DIU, la vasectomía y la ligadura de trompas son los porcentajes más altos y más recomendados a la hora de usar un método anticonceptivo. Luego les siguen las inyecciones, las pastillas y los parches con un 95 y 91% de eficacia. El preservativo con un 82%. Este se recomienda usar en todo momento, ya que es el único método anticonceptivo que permite el cuidado de enfermedades de transmisión sexual. Y por último, el método de ritmo, que es el menos recomendado profesionalmente debido a su grande fallo. Normalmente no es considerado un método anticonceptivo, sin embargo, aún se lo incluye. Cabe recalcar que igual a la hora de seleccionar un método anticonceptivo no se lo puede tomar a la ligera. Es necesario acudir a un médico el cual les pueda recomendar qué método anticonceptivo usar de acuerdo a su cuerpo y de acuerdo a sus necesidades. Bien. Conclusión. La conclusión sería que el análisis comparativo de los métodos anticonceptivos más eficaces y su aplicación entre los estudiantes del paralelo H de la Facultad de Salud de la Universidad Nacional del Chimborazo revela que aunque los estudiantes conocen métodos como el implante subtérmico, el dispositivo DIU, que es hormonal, lo encontramos como el telecobre, la vasectomía, las ligaduras de trompas y el método de lactancia materna, hay una brecha entre el conocimiento teórico y su uso práctico debido a la falta de educación sexual continua, percepciones erróneas y acceso limitado a sus recursos de salud sexual. La preferencia se inclina hacia métodos de alta eficacia y mejor intervención médica, destacando la necesidad de una educación sexual integral que facilite las decisiones informadas. En conclusión, promover una educación sexual comprensiva y accesible es crucial para mejorar el uso y la efectividad de los métodos anticonceptivos entre los estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo, paralelo H.